Cuando es transformado, Anak, entonces busca que la gloria sea para Dios. Amén. Siguiente, Sesai. Este gigante es el orgulloso fariseo, es esta actitud farisea de la carne, ¿sí? Jesús describió perfectamente, o más bien Jesús le enfrentó en su tiempo esto, ¿se acuerdan? Es un imitador que aparenta algo que realmente no es. ¿Se acuerdan? Habla de su propia autojusticia, su propia justicia, es de justicia propia, ¿sí? De las cosas que hace. Cuando es transformado, procura la verdadera justicia y santidad que viene de Dios y que es la única justicia que es real. Bien, el siguiente es Aimán. Este es el este es el gigante liberal y chismoso. ¿Se acuerdan, no? Por los significados de cada uno de estos gigantes nos damos cuenta cuál es la característica con la que nosotros luchamos, ¿no? Este gigante es una figura de esa porción que hay en el corazón carnal que se aferra a una posición liberal. No acepta que se le pongan restricciones, ¿no? Que le marquen límites o altos. No, cuando es transformado, acepta los límites que le marca la palabra de Dios. ¿Sí? El siguiente, Talmai. Es el gigante perezoso rutinario, ¿se acuerdan? Es una figura del deseo de permanecer siempre en la misma rutina, permanecer en la misma rutina espiritual, que es mucho más fácil, ¿verdad?, relajarnos y mantenernos ahí nada más que intentar nuevas alturas y nuevas profundidades en Dios que nos llevan o que nos traen los nuevos cambios que Dios nos da, ¿sí? Cuando esta naturaleza es transformada, empieza a buscar la excelencia. Ya no se conforma con algo, sino busca algo extraordinario. ¿Me expliqué? Es esa actitud del cristiano que es ordinaria y que se conforma con eso, pero cuando es transformado siempre busca lo extraordinario, la excelencia. El siguiente gigante es Og, sí. Este es el gigante presuntuoso. Representa la soberbia de nuestra propia voluntad, que quiere que todos giren alrededor de su voluntad, que busca su propio placer. Og aborrece el camino de la humildad, porque es demasiado orgulloso en su reputación, de tal manera que se manifiesta a través de un egocentrismo exagerado, ¿sí? Todo debe girar en torno a él. Pero cuando ese gigante es transformado y permite que tanto las cosas grandes como pequeñas giren no alrededor de él, sino alrededor de Jesús. Cuando lo quitamos de esa posición, nuestra vida y todo lo que nos rodea gira en torno a Jesús. Luego sigue el siguiente gigante que vimos. ¿Sí? Este gigante igual quiere atención. Es esa parte de nuestra carne que quiere ser el centro. Sí. Todo tipo de opiniones, ideas, pensamientos y deseos giren en derredor de nosotros. Cuando es transformado este gigante, no queremos que los pensamientos de las personas se unan a nosotros, sino queremos que todos nos unamos a la mente de Cristo. Todo lo que hace este gigante es que quiere que todos acepten sus opiniones, sus deseos, ¿sí? Bueno, luego sigue Goliat, el siguiente gigante que vimos, Goliat. Este es gigante aterrador y acusador, gigante que aterra y que acusa. Es esta actitud que hay o que habita en el viejo corazón, precursora de las guerras, ¿no? De los pleitos, del terror, del espanto, del miedo, y lo que produce, ¿no? Representa este deseo del corazón de criticar, de acusar, de arruinar la reputación de los demás. Y aparenta ser más grande que los demás. Cuando este gigante es derribado, acuérdense cómo lo aniquiló David, no, con una piedra, ¿no? Que representa el nombre, poderoso nombre de Jehová. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es dejar que el temor de Jehová lo venza, ¿sí?
Bueno, en lugar de ejercer terror, va a dejar que el temor de Jehová gobierne su vida, ¿sí? Luego tenemos el siguiente gigante, Iski Benov. El gigante que se cree superior, representa a nosotros el deseo de una posición superior en el corazón de otros. Es decir, si yo amo a alguien, yo quiero que esa persona me ame a mí más que a alguien. O sea, yo quiero la posición más alta en el corazón de las personas. ¿Sí me expliqué? Y si otro ocupa la importancia en la vida de esa persona que yo amo, entonces me voy a molestar mucho. Este es el tipo de actitud. ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué es lo que se manifiesta cuando esto sucede? Los celos. Los celos que se manifiestan cuando vemos que otros disfrutan una mayor posición en el corazón de las personas que amamos. En pocas palabras, este gigante se llama el gigante del amor por el lugar alto en el corazón de los demás. ¿Me explico? Porque cuando es transformado, este gigante ya no tiene celos. Si otro tiene un lugar importante con las personas o en el servicio de Dios, no nos va a importar esto, ¿no? No es tan importante para nosotros, siempre y cuando el nombre del Señor sea glorificado. Y daremos gracias si una persona nos aprecia o nos ama. Bien, luego tenemos el siguiente gigante que es Sap. Vamos a ver uno que se parece a este al final, pero Sap, este es el gigante murmurador y calumniador. Es esa naturaleza que se encuentra en el viejo corazón, que usa su lengua ponzoñosa para matar reputaciones, para matar buenas intenciones en los demás, ¿sí? Y que quita el honor de los demás. Cuando es transformado, usamos esta capacidad para bendición en lugar de calumniar o maldecir, y vamos a bendecir. Bien, y hace 8 días estudiamos el otro gigante que es... ¿Sí? ¿Lami? Sí, Lami. Este es el gigante glotón, ¿no? El que vimos en relación al gigante glotón, ¿se acuerdan? Esta capacidad en la carne que se alimenta de no solo el alimento literal, sino también de cosas del mundo, ¿no? Que consume constantemente cosas del mundo. Bueno, dicho esto, nos faltan 2. Anótenlos. Hasta aquí vamos 11, ¿no? ¿Sí está el otro? Los Rafaelitas. ¿Son 10? ¿Van 10? ¿Seguro? No son 13. Los Rafaelitas. Los Rafaelitas. No, así que Gad, ¿no? Faltó uno, ¿verdad? Gad, el gigante vengativo, es cierto. ¿Sí faltó ese, no? Bueno, este también ya lo vimos. Gad, ahí está. Gad, el gigante vengativo. ¿Se acuerdan? Es esta capacidad en el corazón humano que trata de buscar la venganza, de satisfacer, cuando alguien te ha ofendido, satisfacer y ver lo que sufre por lo que te hizo. Entonces, aprendemos aquí a vencerlo cuando primero entendemos que Dios dijo, mía es la venganza. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora sí, ya tenemos el siguiente. Vamos a ver qué sigue, pues, el Gad. Los Rafaelitas. ¿Sí estaba? Ahí están los Rafaelitas. Solamente lo vamos a ver allí, porque vamos a ver también el otro que es Sipai. El siguiente es Sipai. Ok, regrésale. Vamos a ver estos dos, ¿les parece bien? Para terminar con los 13 gigantes de la carne. Los Rafaelitas. Los Rafaelitas eran poderosos en estatura y también eran llamados gigantes. Estos fueron unos de los primeros en ser echados fuera de la tierra de Canaán. Vamos a Génesis 15, donde está mencionado, y hasta donde sea posible vamos a tratar de ser breves para poder abarcar los dos. Génesis 15, 18.
al 21, ¿sí? Luego tenemos aquí mencionados los habitantes que tenían que echar fuera el pueblo de Israel, ¿no? Y de una manera profética el Señor se lo reveló a Abraham, ¿sí? 18 dice así: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los cineos, los ceneseos, los sedmoneos, los heteos, los fereceos, los rafaitas, que eso es lo que vamos a ver, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Los rafaitas, acuérdense que si una P ahí se pronuncia F, ¿no? Rafaitas. Ok. El gigante rafaita en nuestra carne es esa capacidad que quiere retener el mundo por un lado y por otro lado quiere servir a Dios. Es esta capacidad dual en el creyente que por un lado abraza el mundo y también quiere abrazar a Dios y trata de tomar las cosas de Dios y de tomar las cosas que ama del mundo y las trata de coser. ¿Sí? Porque la palabra o el nombre rafaita significa remendar con puntadas. ¿Cómo les gusta tejer o coser? De todos nosotros tenemos que coser alguna vez, ¿no? Aunque seamos varones, de repente necesitamos, pues tenemos que coser, primero que nos quedemos sin un botón, de repente se nos queda el botón en la escuela, en el trabajo, y cósele, ¿no? Vámonos. ¿Es cierto? O se nos llega a romper incluso algo, pues ahí le damos. Entonces, esto es lo que significa rafaita, decía, coser o remendar. Y vamos a entender claramente esta capacidad. El rafaita no desea librarse de la tela vieja. ¿Qué dice la Escritura? Que nosotros debemos despojarnos de la vieja vestidura del viejo hombre. Pero el rafaita dice, no te despojes, mejor lo que Dios te da, cóselo con lo que tienes. Imagínense nada más de ahí estar cosiendo la tela nueva con otro color, con otra textura, con la vieja tela, ¿no? Va a estar desastroso eso, entonces. Bueno, entonces, que tiene que ver entonces con no querer separarse de lo que le agrada a su viejo carnal, a su viejo ego. Y este es uno de los grandes problemas entre los cristianos, que queremos amoldar lo que le gusta. Sí. No puede ser posible esto. No puede ser. Fíjense, en la mañana, por alguna razón, que es un pastor puso ahí un video, y estaba yo cambiando, de repente me apareció y le di ahí, porque me llamó la atención, porque había una marcha gay, pero cristiana. Y eso yo no lo había visto. Digo, hay que ver muchas cosas, pero... Y entonces lo que alegaba este muchacho, tenía un cartel, quien lo estaba entrevistando le preguntaba, bueno, vamos a hablar un poco de teología, pues necesito que me expliques. Pero el muchacho saca de evasivas. Y lo que me llamó la atención es que el reportero le preguntó, pero es que tienes que entender que la Biblia dice que el fin del tiempo sería como Sodoma y Gomorra. Dice, ¿sabes cuál es el pecado de Sodoma y Gomorra? Le pregunta al muchacho. Y el muchacho dijo, sí, ese fue un pecado de falta de hospitalidad. Pero les digo esto por una razón. Yo no me estoy admirando. Es un ejemplo de cómo queremos coser un viejo remiendo con lo que la palabra del Señor dice. Y otro alegato es, Dios es amor, ¿por qué se fomenta la violencia? Yo estoy de acuerdo que debemos estar en contra de la violencia. Sí. No, a mí me cuesta trabajo, la verdad. Hay muchas cosas que me hacen enojar y yo le quiero pegar a más de dos. Esa es la verdad. Pero yo trabajo con mi carne, ¿no? O sea, porque no me gustan las injusticias y pues dices, oye, pues esto, espérate tantito, yo no me meto contigo, tranquilo. Ok, pero aún así no está correcto. Porque Dios es amor, pero ahora escúchenme, como Dios es amor, también disciplina. O sea, Dios no es amor, pero también existe la ira de Dios. La Escritura nos enseña que la ira de Dios está ahí. Es más, la Biblia habla de la ira del Cordero. Apocalipsis. Entonces damos cuenta que el Cordero, todo amor, toda entrega, ¿sí?
todo sacrificio, pero también habrá una ira del Cordero. Entonces tenemos que poner un equilibrio correcto, y la Escritura además dice que el Padre que ama corrige. ¿Y cómo nos corrige Dios? Cierto, a través de las circunstancias de la vida, pero también Dios nos corrige a través de su palabra. Gracias a Dios, porque la palabra de Dios nos disciplina y nos enseña. ¿Quedó claro? Esta es una de las tantas cosas que ahora jamás en mi vida, desde que yo era niño, desde que fui adolescente y joven, jamás pensé ver lo que... ¿No? Entonces, es lo más increíble que me ha tocado ver, dice Ale. Pero para muchas otras cosas que son claras, la palabra de Dios es bien específica en lo que nos enseña, y cómo, incluyendo líderes, que Dios guarde mi vida, queremos amoldar muchas cosas o remendarlas a lo que nos gusta, a nuestro propio criterio. Dios ya dio su palabra. ¿Está aquí? ¿Están de acuerdo? Y todo lo que yo tengo que hacer es tener la humildad para aceptar lo que Dios dice como algo perfecto y simplemente obedecerlo. No tengo que meterme en problemas. No tengo que estar alegando si aquello es bueno, si Dios quiso decir esto. Lo que Dios quiso decir está establecido claramente. Y si la palabra del Señor no me enseña la misma naturaleza, la creación de Dios me enseña cómo funciona. Bueno, pero regresando a esto, no podemos continuar con la tela vieja de nuestros, podemos llamarle costumbres, hábitos, y unirla a la nueva manera de vivir de Cristo. Tenemos que pedirle al Señor que mate a este gigante y darle lugar a la nueva naturaleza de Cristo, que nazca en nosotros, que se desarrolle en nosotros, que nos vista, que lleguemos a ver como Él, a pensar como Él. Aleluya. Como les repetí hace un momento, la palabra rafaíta se remonta a la raíz hebrea que significa remendar con puntadas. Ahora, esto nos hace remontarnos al principio. Vean cómo el hombre siempre tuvo esta inquietud. ¿Se acuerdan del hombre y la mujer cuando pecaron? ¿Qué hicieron? Exactamente, se manifestó el rafaíta en ellos, ¿sí? No esperaron a enfrentar a Dios y pedir que Dios los perdonara, pero si ustedes leen en Génesis capítulo 3, después de que pecaron y se encontraron desnudos, cosieron hojas de higuera. ¡Pum! ¿Veanlo, sí o no? 3. El versículo 7. Después de que comieron y fueron abiertos los ojos de entrambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Ven? Entonces, esta referencia de coser se remonta a este tiempo cuando Adán, hombre y mujer, hicieron puntadas en los ojos de higuera para cubrir su desnudez, con la esperanza de que sus esfuerzos valieran la pena y que Dios no se diera cuenta. Ahora, cosieron, ¿cómo lo hicieron? ¿No? Pues eran hábiles. Así que tomaron estas hojas, empezaron a coser, hicieron delantales. Bueno, trataron de enmendar el mal que habían hecho. ¿Qué fue lo que perdieron? Pues su vestido de gloria. Porque acuérdense que ellos no tenían ni plumas ni pelaje como los animales, las bestias o las aves. ¿Qué fue lo que pasó? Perdieron la cobertura de luz que Dios les había dado y se encontraron que estaban desnudos. Entonces fueron e hicieron estos vestidos que cosieron y, por así decirlo, hicieron sus vestiduras cuchas, ¿no? Trataron de vestirse. ¿Saben? La carne prefiere enmendarse y parcharse a sí misma que rendirse a la crucifixión, a la obra de crucifixión de Cristo. Después viene el Señor, ¿verdad? Y ve sus delantales y dice el Señor, no, pues ustedes son unos artistas para ser unos artistas en la moda. Pues por supuesto que no, el Señor tuvo que hacerle túnicas de pieles, ¿sí? Les quitó sus hojas, ¿verdad? Quítense eso. Y el Señor les hizo unas túnicas de pieles. Para usar una ilustración natural, vamos a ver qué dijo Jesús. Vamos a 2 citas. Él dijo que no debíamos coser un paño nuevo en un paño viejo. Vamos a Mateo 9, 16 al 17. Vamos a pasar el otro ya. Ok.
Mateo 9:16, que lo menciona, Mateo 9:16. Y 16, ¿ya lo tienen? Nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en cueros viejos, de otra manera los cueros se rompen y el vino se derrama y se pierden los cueros, mas echan vino nuevo en cueros nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Pero la primera parte es la que me interesa, ¿no? Está hablando de un paño, de un pedazo de tela nueva que no se puede poner el vestido viejo. Otra cita, Lucas 5:36, el mismo principio. Lucas 5, en el versículo 36. ¿Verdad que sí? Ahora, y les decía también una parábola. Nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo, y de otra manera el nuevo se rompe y el viejo, ¿verdad que sí? Al viejo no conviene remiendo nuevo. Entonces, esta es una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una historia que contiene una verdad, una instrucción. Así que él está diciendo aquí, el Señor, que una persona no cosa material nuevo con material viejo, porque sabe que el material viejo se romperá más adelante cuando sea surcido. Y el corazón carnal no sabe cómo aplicar esta sabiduría en el ámbito espiritual entre las cosas que son del espíritu y las trata de unir a la carne. La Escritura dice claramente que son cosas opuestas, son de naturalezas opuestas. Tenemos que reconocer que lo que Dios ha puesto en nosotros de su palabra es único, no tiene nada que ver con la mente humana, no tiene nada que ver con el comportamiento humano, no tiene nada que ver con las opiniones humanas. Lo que Dios ha puesto en ti es divino, no puede surcirse con la forma o los hábitos carnales. Así que cuando venimos al Señor tenemos que modificar nuestras costumbres y hábitos. El apóstol Pedro dijo, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres. Así que somos rescatados de nuestros viejos hábitos, de las formas que nos marcan incluso nuestra propia casa, nuestros abuelos y tíos que nos metieron ideas, un montón de ideas por todos lados que están totalmente equivocadas, opuestas a lo que Dios dice. Cuando venimos al camino de Dios, tenemos que aprender a empezar a dejar estas viejas ropas, ¿no? Este gigante Rafaíta es el que remienda o surce y tiene que ser echado fuera de nuestro corazón. Este gigante enemigo Rafaíta, entonces, está tratando de hacerlo, pero nosotros tenemos que, en el nombre de Jesucristo, entregar esta capacidad para que deje de estar surciendo y diamoldando cosas. ¿Quieren que les diga algo terrible? Yo a lo largo de los años he batallado con gente, fíjense, gente que ha sido espiritista o gente que ha sido adivina y que cuando se ha convertido quiere seguir relacionando la adivinación con la labor del Espíritu Santo. Esta es una grande falta, no hay manera. Y uno puede detectarlo claramente. Si yo tengo el Espíritu Santo y tengo la palabra, puedo definir claramente cuando alguien viene y me dice, alguien que fue adivino quiere profetizarle a otra persona, a ver, espérame tantito, ¿ya rompiste con eso? ¿Ya lo dejaste? Porque no hay manera de poner. ¿Saben quién hizo esto? Balaam. El profeta Balaam mezclaba, surcía las cosas del Espíritu con cosas de adivinación. Entonces aquí es mucho cuidado con esto, ¿no? Porque Dios es bien definido en lo que dice, en lo que hace, y no se parece absolutamente nada. ¿Cómo trabaja cómo trabaja un adivino? Es una persona que viene de esas áreas, tiene que cortar con eso totalmente, tiene que ser sacudido, tiene que ser reprendido, tiene que renunciar a eso y aceptar el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios le quiere dar un don de profecía, nada tiene que ver con lo que practicaba. Entonces, tal vez no les
Si ustedes están escuchándome, a lo mejor no entienden lo que estoy diciéndoles, pero yo lo he experimentado a lo largo de los años con personas que quieren tener una mezcla de estas cosas. No hay forma. Tenemos que clamar la sangre de Jesús sobre el Rafaíta, sí. Amén, hermanos. Lo que es de Dios simplemente es santo, no es contrario a lo que Dios prohíbe. Bueno, entonces, este gigante Rafaíta que surce tiene que ser echado fuera, atrás. Vamos a Hebreos 11, 8, 9. Rápidamente, Hebreos 11, 8. ¿Ahí lo tienen? Dice así: por la fe, fíjense, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac, Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? Ahora, ¿qué somos nosotros? Somos residentes temporales. Los residentes temporales ven sus corazones y espíritus como si fuesen visitantes en el mundo. Somos peregrinos. No se casan con nada de este mundo. Siempre están listos para mudarse, y nosotros debíamos estar listos siempre, porque saben que Jesucristo viene pronto. ¿Cuántos están listos para mudarse de este mundo? Lo que dijeron, amén. ¿Cuántos están listos para mudarse de este mundo? ¿Sí? Pronto nos vamos a ir. Y si el Señor tardara, de todas maneras nos vamos a morir. Así es que aunque no querramos, tenemos que mudarnos de este mundo. Así que tenemos que entender este principio, porque en el caso de Abraham, él sabía que era un residente temporal. Dice, salió sin saber a dónde iba. Y luego, ya cuando estuvo en la tierra prometida, dice que habitó como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob. ¿Verdad que sí? Entonces, en otras palabras, él no se unió con una parte en particular de la tierra, se movió de arriba abajo, de un lugar a otro en la tierra, ¿sí? Moraba en cabañas, no hizo un edificio con fundamentos, sino iba aquí, después iba para allá, y así caminaba por la tierra de Canaán. Algunas veces las personas reciben una probadita, una partecita de la tierra de Canaán espiritual. Inmediatamente cosen sus propias ideas con esta parte de la tierra y dicen, aquí me quedo, ya no hay más. Cuando está toda la tierra para caminar. ¿Por qué Abraham tenía que caminar por toda la tierra? Porque el Señor le dijo, todo lo que pisare la planta de tus pies, todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Ve hacia el norte, hacia el sur, al oriente, al occidente, y camine por toda la tierra para que sea tu heredad. Ahora, Abraham la poseyó en una parte, pero acuérdense que su simiente salió de esa tierra y estuvo de esclava, estuvo en la esclavitud de Egipto 400 años. Pero el Señor después los volvió a regresar porque había una promesa sobre un hombre que había poseído la tierra porque caminó a lo ancho y a lo largo de ella. ¿Qué les estoy diciendo? Hay mucho más en Dios. Hay quienes se casan con una idea y cuando el Señor les revela otra idea, otro proyecto, otra revelación, no la quieren porque dicen, no, a mí me enseñaron esto y no puede haber más. No, estamos equivocados, hermanos, porque Dios es mucho más. Dios es infinito en revelación. Tenemos que tener un corazón humilde, receptible como el de un niño para recibir la verdad de Dios. Y no casarnos solamente con algo, incluso casarnos con una forma. No podemos casarnos con las formas. Amén. Bueno, entonces, no se ha alcanzado todo lo que se tiene que alcanzar en Dios, porque hay mucho para crecer y obtener madurez espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Sigamos alimentándonos de la palabra viva hasta que la fe para peregrinar sea formada en nosotros y que sea una parte, pero no vamos a ir más adelante y vamos a poseer más territorio en el nombre del Señor. ¿Quedó claro? No nos detengamos en ningún peldaño en la carrera espiritual. Busca siempre ascender al siguiente peldaño. Avanza hasta que poseas la herencia total en Cristo Jesús que Dios tiene para ti.
Amén. Nunca disfrutaremos de la bendición de la fe para peregrinar hasta que este Rafaíta se ha echado fuera de nosotros. Este Rafaíta que le gusta coser sus propias ideas sobre los principios del Espíritu y de la palabra. No. Tiene que ser echado fuera porque se amolda, ¿no? Y trata, si no, espérame, trata de coser su idea, ¿sí? El principio de Dios es claro, pero viene el Rafaíta y trata de coser, de unir su idea, y entonces ya convierte un punto, un principio de Dios, ya está deteriorado, porque el Rafaíta metió sus opiniones. ¿Quedó claro? Bueno, el Sipay, el último. ¿Quedó claro ese? Ok, ya puedes quitarlo. Ya puedes quitarlo. Que no se ven. Déjenme decirles que Sipay, este tipo de gigante, este gigante se parece al otro que vimos, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan que vimos uno que se llama Sip? Y muchos piensan que es el mismo, pero no es el mismo. Este Sipay significa parecido a una vasija. Este nombre, Sipay, significa parecido a una vasija. Vamos a 1 de Crónicas 24, donde está mencionado este gigante. ¿Ya lo tienen? Dice, después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser con los filisteos, e hirió Sibecai, ¿sí? Usatita a Sipay, del linaje de los gigantes, y fueron humillados. ¿Ya vieron dónde está el gigante? Sipay. Ahora, por la similitud del nombre de Sipay con Sap, el otro gigante mencionado, quiero que no pierdan esta cita y vean en 2 de Samuel 21:18, porque esta cita menciona al otro cuyo nombre es muy parecido, pero vamos a ver que no es el mismo, porque uno murió en un lado y el otro murió en otro lado. Sí, no, compárenlo, léanlo por favor. Ok, ¿dónde lo hirió? ¿Dicen dónde lo hirió? Es 2 de Samuel 21:18. Ok. El primero que leímos aquí dice que fue en Geser, ¿cierto? Sap fue muerto en Gob. ¿Ya lo vieron? Ahí está en la cita. Y Sipay fue destruido en un lugar llamado Geser. A través de estos dos lugares nos damos cuenta que son dos personajes diferentes, ¿sí? Por su muerte, porque muchos piensan que es el mismo, pero no es el mismo. Ok. Entonces, ¿se acuerdan que vimos que Sap significa un tazón para recibir sangre? O vino. Y Sipay significa una vasija, lo cual sugiere, parecido a una vasija. El otro significa un recipiente para recibir vino, y Sipay significa una vasija, significa parecido a una vasija, lo que nos da a entender y proyectarnos la idea del orgullo espiritual. ¿Qué es el orgullo espiritual? Por ejemplo, la iglesia de la Odisea. Las cosas que hacía la iglesia de la Odisea, ¿era una iglesia? ¿Se parecían a obras buenas? Claro, el orgullo espiritual hace cosas aparentemente iguales o parecidas. La diferencia es que en sustancia no es lo mismo, porque las obras que nacen de una relación de amor con Dios son genuinas, y las obras que nacen solo para exaltarse o autoexaltarse no son genuinas. Entonces, ¿qué es
una vasija parecida, pero no es lo mismo. Ahora vamos a ver cómo trabaja este gigante, ¿de acuerdo? En la iglesia, porque trabaja en la iglesia. Sifai es una figura, o esta parte de nuestra carne, que hiere y mata con la lengua. Y luego de una manera hipócrita lleva la sangre de un hermano o de una hermana por todos lados para que todos vean lo malo, lo feo y lo maloliente que es él o ella. Hace muchos años fui a visitar una iglesia. Yo pastoreaba una iglesia en la colonia Villada, en aquel entonces, y teníamos confraternidad con otra iglesia que estaba del otro lado de la avenida Texcoco. No me acuerdo cómo se llama la hermana, pero había una confraternidad. No éramos del mismo movimiento, no éramos de la misma organización, pero obviamente éramos cristianos ambos. Y ella me visitaba y yo la visitaba a su iglesia. Y entonces recuerdo que ella iba a veces a algún culto y compartía algo. Teníamos una amistad en Cristo. Y un día me invitó a un culto y no tenía yo culto. Me dijo, no, venga, un culto va a haber así. Y yo fui solamente, no me invitó a predicar, solamente fui de espectador. Así es que me pasé la calle y fui al culto y estaba ahí. Y de repente ellos acostumbraban a tener un tiempo de testimonio. Saben que hay iglesias que acostumbran a tener tiempos de testimonios. Y de repente pasa no sé, era esposa de uno de los líderes de ahí de la iglesia. Se iba a dar su testimonio de la hermana tal. Yo estaba ahí sentado y empezó, no, dice mi esposo, se aventó 1 hora testificando, pero todavía faltaba la predicación. 1 hora para testificar y aparte faltaba la predicación. Y dije, yo me tuve que ir. Después del testimonio mejor me fui. Pero esta hermana estaba diciendo cómo era su marido. Así que yo me enteré de todo lo que le hacía su marido. Y me enteré de que le había sido infiel. Y dije, no puede ser posible esto. Les digo esto para que entendamos cómo trabaja Sifai. Era algo parecido a algo espiritual y al final, no, pero le doy gracias a Dios que ya cambió. Pero ya le había dado una quemada delante de todos los hermanos. El hermano ya no sabía si esconderse abajo de la silla. Le vino un color, le cambió el otro color, porque dijo santo y seña de todo lo que hacía. Mi pregunta, ¿es correcto eso? No, porque la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Imagínense nada más que el Señor Jesús nos diera una de esas y nos empezara a decir todo lo que hacemos, lo que pensamos delante de todo el mundo. No, nos morimos. Pero su sangre nos cubre, nos justifica. Cuando nos arrepentimos, no solamente hace, el Señor toma nuestro pecado y lo arrastra a la mar del olvido. Qué grande, qué maravilloso es nuestro Señor, el que no expone nuestras fallas, a pesar de que las conoce todas. Pero entonces, después de que dijo todo eso, nunca se me va a olvidar, salí. Dije, me voy antes de que esta hermana me conozca y ya testifique que mi vida, ¿no? Dios guarde la hora. Bueno, hay ocasiones en que Sifai se esconde como una oración de petición. Alguien que dice en el grupo de oración que tiene una carga espiritual por alguien al quien vio haciendo, quién sabe qué tantas cosas. Hermanos, tengo una carga por el hermano porque lo vi, no, Dios lo guarde, anda caído, hizo. Están muy callados. ¿Algún día han tenido una experiencia de esas? Por favor, ayúdenme a orar por el hermano tal. Tengo una carga por él. Él ha estado viendo y haciendo un sinnúmero de cosas que no debería estar haciendo. En realidad, podría decir la persona incluso, no les voy a decir qué anda haciendo, pero anda haciendo muchas cosas. Está peor que si hubiera dicho, eso está peor que si dijera lo que está haciendo. Porque nunca ha venido una persona a decirles algo como esto. Oye, tal hermano, no, pues la verdad yo lo tengo en aprecio, la verdad para mí es un hombre de Dios. Y la persona voltea y te dice, si tú supieras todo lo que yo sé de él, y no te dice nada, pero ¿qué te dijo con eso? Hasta más de lo que realmente pudiera haber hecho. ¿Saben qué se llama eso?
El gigante Sipai trabajando, sí, levantándose fuertemente, ¿no? Para este tiempo, este gigante, cuando termina la petición de oración, la influencia de ese pobre hermano ya no tiene ningún valor, pues ya prácticamente lo destruyó. ¿Qué hizo? Pasó la sangre del hermano a los oídos de todas las personas, ¿no? Y hay muchas cosas así, para que todos la vieran. Pero está tremendo esto de las redes sociales, está tremendo, ¿no? O sea, cuidado que nadie te grabe, ¿no? Porque pues ahora te andan acusando de no sé qué cosa y dices, santo Dios, mejor voy a andar con mucho cuidado, ¿no? Para caminar, porque hay gente que nada más está haciendo cosas malas. No digo que también hay cosas buenas que hacen, pero hay cosas que son malas. Hay gente malvada, ¿no? Le gusta matar la reputación de otros. Pero quien hace esto mantiene una cosa que se llama arrogancia moral. Bueno, entonces este gigante Sipai expone las fallas de otros, ¿sí? Finge espiritualidad. 3, presume una arrogancia moral y destruye con su lengua. Obviamente disfrazado de una falsa espiritualidad. Este gigante Sipai entonces continuamente desafía nuestro hombre espiritual. Así que este gigante es el más vicioso de todos los gigantes. Es el último, pero el más vicioso y tiene que ser echado fuera. La Escritura nos enseña que tenemos que trabajar para echarlo fuera. ¿Dónde se manifiesta? Se manifiesta en la lengua. Santiago 3:2 nos dice algo muy importante. ¿Pueden glorificar el nombre del Señor? ¿Sí pueden darle gloria al Señor? Santiago 3:2 dice, fuerte. Porque todos aprendemos muchas cosas. De alguna manera en palabra, este sea el perfecto, que también puede comprender gobernar todo el cuerpo. Sé que clama la sangre de Jesús cuando uno se enoja porque tiene problemas con su lengua. Entonces Jesús, por esta razón, nos deja una lección. ¿Quieren aprender sobre el sudario? Por ejemplo, Jesús, cuando resucitó, dejó los testimonios de donde fue él, ¿se acuerdan? Fue cubierto y había un sudario. ¿Saben qué hace el sudario? Vamos a leerlo, ¿les parece bien? Porque no me dice que yo estoy inventando nada. San Juan 27. Y pónganlo con mucho cuidado allí. Léanlo, por favor. Y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino puesto en un lugar aparte. ¿Oyeron? Los lienzos fueron puestos ahí. Pero Jesús resucitó y entonces pues dejó ahí las vestiduras con las que había sido envuelto. Pero se fijan que el sudario fue aparte, fue puesto aparte de los lienzos. ¿Qué hacía el sudario? A ver, ¿alguien tiene una? No, está difícil que tengan una ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? Si una mascada alguien tiene. Así rápido, si alguien tiene un perro. Una de esas telas. Ok, para que más nos entendamos voy a tomar esta. El sudario fue puesto aparte, significa que el Señor de una manera especial de lo que estuviera aparte. Entonces lo que hacía era esto, mantener la boca cerrada, porque cuando alguien fuera, tiene los ojos abiertos, hay que cerrarlos, ¿no? Quedar con la boca abierta, pero entonces el sudario lo que hacía era esto, mantener la cerrada. ¿Por qué el Señor dejó el sudario ahí? Para que cada vez que nosotros por fe visitamos su tumba, que es donde crucificamos y entregamos, nosotros nos pongamos este sudario para que mantenga nuestra boca cerrada. Ese sudario, este es el ministerio del sudario. Cuando nos despojamos del viejo hombre,
y empezamos a vestirnos espiritualmente. Ahora, ¿saben de qué estaba hecho el sudario? De lino. Así que este lino va a ser parte de la vestidura de la esposa. Y la esposa tiene que tener este lino que le pueda ayudarle a contener su boca, su lengua cerrada. Perdón, su boca cerrada, su lengua. En los tiempos antiguos el sudario era atado alrededor de la garganta, como se los mencioné, de la barbilla hasta la punta de la cabeza, para que la boca de la persona permaneciera cerrada. Esta cubierta, pues es para nuestra boca. Es la última porción del vestido de lino que debe formarse en nosotros. Así que entendemos que debemos sacar este gigante que controla nuestras lenguas para mantener nuestras bocas cerradas. En las situaciones de adversidad, en las pruebas de la vida, en lugar de murmurar, Dios cierra mis labios, sella mis labios. No puede decir que el salmista decía constantemente no acerca de la palabra para no pecar contra ti, para no hablar contra ti. Entonces, estos son los 13 gigantes que tenemos que conquistar en nuestro corazón antes de que podamos reclamar la herencia de la tierra de Canaán. Acuérdense entonces que hay guerra espiritual que podemos ganar a través del Espíritu y del estudio de la palabra del Señor. Gracias Dios por su palabra. No sé si ha sido claro esto que les estoy diciendo. Tenemos que trabajar. Miren, hermanos, la guerra más grande que tenemos no es contra los vecinos. La guerra más grande que tenemos ni siquiera es contra Satanás. Hay mucha gente que se dedica a la guerra espiritual y son tremendos para agarrarse con los espíritus. Y en el nombre de Jesús los vencen, pero no pueden vencer su propia carne. Y la guerra más grande, más importante que tenemos es la de nosotros mismos. Es la de vencer nuestro orgullo, nuestros rencores. Para mí esto es algo más difícil que poder enfrentar cualquier otra cosa. Pero son gigantes que están y moran dentro de mi corazón. El Señor dice que tiene más valor aquel que gobierna su espíritu que el que gobierna una ciudad. En otras palabras, primero tengo que aprender a gobernar mi espíritu para poder gobernar una ciudad. Si los gobernadores de las naciones aprendieran a gobernar primero su espíritu, el mundo sería otro. ¿Están de acuerdo? Pero ellos mismos muchas veces no pueden gobernar ni siquiera sus propias inclinaciones y gobiernan de una manera equivocada. Ese es su problema con Dios. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros podemos ser mejores y más excelentes si nosotros aprendemos a vencer estas actitudes tremendas de nuestra carne y sacarlas en el nombre de Jesús fuera. Tal vez ustedes piensen, es fácil. No, son gigantes. Son gigantes, no son enanos. Son gigantes. Pero el Señor les dijo, yo les he dado esta tierra por heredad y ustedes van a echar fuera las gentes que hay ahí. Y en el nombre de Jesús tenemos que sacarlos. Cuando Josué guerreó contra los cananeos, los hijos de Anac, vemos que fueron los últimos en ser juzgados, ¿no? Y al mismo tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos en los montes de Hebrón, a Debir y de Anab, en todos los montes de Judá y todos los montes de Israel. Los destruyó con sus ciudades. Esto está en Josué 11:21. Si ustedes lo ven, ahí está. ¿Sí, ¿lo encontraron? ¿Dice eso o no? Fíjense nada más lo que hizo Josué, tremendo guerrero, ¿no? Y vino y destruyó, quitó a los gigantes y destruyó también las ciudades, ¿sí o no? Todas sus ciudades, ¿no? Luego David vino y experimentó también la misma lucha con el filisteo, ¿se acuerdan? Y los gigantes de Gad fueron los últimos en ser sacados. Los siervos de David eran de una estatura ordinaria, pero Dios es Dios. Y ellos conquistaron hombres de mucho más estatura. Escúchame, no estamos diciendo que no sea difícil, pero Dios es más grande que cualquier gigante. David, en una estatura normal, y sabemos que Goliat medía casi 3 metros, 2.70 y tantos,
Y sin embargo él lo echó fuera, y también a los hermanos de él. Los gigantes, acuérdense, no fueron conquistados todos juntos a la vez, no, por supuesto que no, pero fue a través de una batalla continua y a través de fidelidad constante, y con el tiempo fueron conquistados. ¿Qué les estoy diciendo? Tal vez no podamos vencerlos hoy, pero poco a poco, en el nombre de Jesús, con diligencia, con fidelidad, vamos a poder vencerlos. Estos gigantes de nuestra propia vida, si permanecemos fieles para Jesucristo, en su palabra, para guerrear nuestra vida de oración, tienen que ser echados cada uno de ellos, esos gigantes. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto llevo? Está bien. Ok, tengo para terminar unos minutos. ¿Quiénes son? Los Rafaes, Anak, Og, Arba, Sesai, Ayman, Talmai, Goliat, Ismi, Benot, Sab, el gigante Gad, Lami y Sipai. Tienen que ser echados fuera de nuestra tierra espiritual, y de esta manera estaremos libres para disfrutar el espíritu de fe, como lo leímos hace rato en Hebreos 11, 8, 9. ¿Se acuerdan? Como Abraham disfrutó de esta manera. Así que Dios llamó a Abraham, en el cual le permitió morar temporalmente muchos años más tarde. Pero Abraham obedientemente se fue a la tierra de la promesa y habitó ahí morando por fe con su simiente, y su simiente, sus hijos, sus nietos heredaron esta tierra. Así que Dios nos llamó, nos está llamando a la nueva ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Sí? Y mira, mientras o conforme moramos de arriba a abajo, a lo largo y a lo ancho, en el camino, caminamos en las promesas de la palabra de Dios, mirando a través de nuestros ojos de fe, contemplemos la herencia que nos ha sido prometida, y caminemos sobre ella hasta conquistar la tierra que fluye leche y miel. Una última cosa. Abraham no hizo amistad con los gigantes. ¿Oyeron eso? Abraham no hizo amistad con los gigantes de la tierra. Los miró como extraños y esperó. Tenemos que entender que hay muchas personas con las que nosotros no podemos definitivamente entablar una amistad. No hay forma, porque son totalmente opuestos a lo que es el Señor. Pero uno tiene que estar ahí, uno tiene que ser cortés, uno tiene que mirar por fe hasta que el Señor haga la obra en nosotros. En el caso de Abraham, hasta que sus hijos se manifestaron y se cumplió exactamente lo que el Señor les dijo, ¿no? Entonces, escúchenme, si nuestra fe moral temporal es anclada con una confianza en Dios, que es el libertador, nuestro Señor Jesucristo, también nosotros vamos a esperar el tiempo que venga su poder libertador. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Él va a echar fuera nuestra carne, nuestra carnalidad. Él nos ha llamado a ser conforme a Jesucristo, llamados a crecer en la estatura de Jesucristo, y aquel que empezó la buena obra en nosotros, Él la terminará en el día de Jesucristo. ¿Hay algo con lo que está usted batallando como cristiano? Hay una inclinación que se levanta como un gigante. Todos luchamos con algo. No lo podemos vencer. Permanezcamos fieles. Vayamos al pie de la cruz. Pidamos al Señor que nos ayude a vencer eso. Y llegará un día, un momento donde ese gigante va a ser vencido. Y vamos a darle la gloria a Dios. Y vamos a darle la alabanza al Señor por ese triunfo, que al lograrlo nos dará una porción, una parte de la tierra de Canaán.